finales da Idade Media, principios da época moderna do seu día. Eu coñezo os tempos do seminario de Historia Agraria xa casi cando empezaba aquelo, que era un precario, ¿no? O sea, antes de volver a aplicar, precario, y antes de volver a este tipo de cosas que se tanto abundan, de figuras, de situaciones profesionais como epistemolóxicas que hoxe abundan, pois tanto el como o seu colega Jesús, que era unha especie de parella oficial informal, académica, era, siguen sendo, creaban, construían, cuestionaban, planteaban e buscaban sempre novas alternativas ás explicacións historiográficas ordinarias. Buscaban caminos, digamos. De feito, eso levou, se non recordo mal, hasta California, nun momento determinado, para estar con alguén que para non ser naquele momento un referente, que era Robert Brenner, e ahora estuveron, despois da época aquela do famoso debate Brenner, que tanto se publicou e tanto deu que falar, ahora estuveron en California con él. Eles decían que no aprender, pero en realidad tamén foi máis romper con algunas ideas que o propio Brenner planteou. Digamos que esa búsqueda continua de conocemento, de información, bueno, pois hai un punto importante que ten que ver co que aquí nos trae, que é o enfoque e o reenfoque justamente do que aquí chamamos o pasado incómodo. E como moitas veces nos auxiliares, sempre fai unha pregunta, dice, pero o pasado incómodo para que? Para que para as cosas para o pasado incómodo para o presente. Non temos un incómodo, e se hai un libro que o reflexa de unha forma evidente é precisamente aquela guerra que nos contaron, que ahora acaban de reeditar, la guerra que nos han contado y la que no, Memoria e Historia del 36 para el siglo XXI. Un libro que foi moi chamativo, moi innovador e moi preguntador. E deso, precisamente, é do que queremos que nos fale. Digamos que a disculpa que atopamos para traer a Pablo foi precisamente a cuestión do libro, pero en realidade do que nos vai falar é máis alá da guerra civil. Porque detrás da guerra civil e de todos os relatos construídos polo franquismo e o autofranquismo hai unha especie de cadea, de cárcel, da que somos incapaces de salir. E salir desa cadea é algo que fai con dificultade, pero con continuidade no tempo, precisamente o traballo de Pablo. E deso é o que queremos. O sea que, aguantando un pouco tempo para que acabe de chegar a xente facendo este ruido que facemos aquí coas sillas, que é inevitable, pero culpa de todos os nosos decanos e de vicedecanos aquí presentes, podemos chegar aquí de paso e encantados de estar aquí. A todos. Primero de todo, pedirle unas pequeñas disculpas porque hablo en castellano. Estoy muy contento de estar aquí, la verdad me hace mucha ilusión. Conocía este seminario leyendas que me van llegando y crónicas y bueno, y voy a ir un poquito al grano rápido porque soy así de carácter. Espero que no os parezca que soy demasiado enfático, que es mi forma de ser, no pretendo tener ninguna razón y no razón, y empiezo diciendo además que yo no soy un experto en la guerra civil española, pero estoy a punto de empezar a serlo, y quizá hoy es el día en el que se produce parte de ese salto simbólico. Yo empecé a trabajar estos temas casi por casualidad, me interesa el conocimiento del pasado y los problemas teóricos ante todo, más allá de los epistemológicos, y lo que pretendo hoy es un planteamiento de carácter teórico, es decir, qué categorías necesitamos para salir del atolladero en que nos hemos metido entre todos en el último medio siglo largo para tratar ese asunto de lo que pasó en la España en el año 36. Para mí hay mucho en juego, pero lo que hay en juego es un poquito hasta más allá del caso concreto. Pero vamos, me siento muy historiador y yo estoy fundamentalmente interesado y preocupado por la especificidad de ese fenómeno, por su excepcionalidad. De hecho, espero pues poder transmitir algo en esa dirección. Si consigo la mitad de lo que me propongo, me quedaré contento porque es un tema que me tiene desbordado desde hace tiempo, al punto que ahora he solicitado una financiación
solo en ese supuesto, y si no, seguiré trabajando más bien pues, por mi cuenta en la medida de las posibilidades que pueda llegar a tener, que no sé cuáles serán. Bien, básicamente vamos a ponernos en un punto de partida que implica traer una cita a colación, pues que preferiría no hacer, pero pues está muy a mano y la hago. Hay un final de un texto bien reputado, de un autor súper mega reputado, publicado en torno del aniversario de la guerra anterior a este que hemos tenido en 2016, que en realidad plantea el problema en toda su crudeza, que yo creo que es el punto de partida relevante para tratarlo. Añado que soy una persona que hablo mucho, también, entonces espero no hablar demasiado y no cargaros mucho, porque lo que hay es un poco, a veces puede ser un poco denso. Espero que después se pueda ver que merece la pena y también podemos decir que lo deje en algún momento. Pero fundamentalmente lo que hace Santos Julia en ese texto es hacer un supuesto que es el con el que hemos convivido mucho tiempo. La idea de que en la medida en que la guerra española es una guerra civil, hay dos bandos que se matan entre sí, las víctimas de ambos lados se condonan entre sí, es todo lo más que se puede hacer, no hay más que decir, se trata de víctimas todas ellas, pero además, aquí está la clave, es imposible calificar jurídicamente de distinta manera el mismo delito. Esto es el punto sobre el que no hemos entrado, en realidad yo creo, en el último medio siglo seriamente, y sin embargo ahora nos consta que todo el fundamento del gran relato sobre la guerra española como un error colectivo de un pueblo que es incapaz de convivir y coexistir, y que las culpas y las responsabilidades hay que repartirlas a partes iguales en cualquiera de los casos en última instancia, y que solo hay que mirar eso desde una distancia que además sea equidistante, que es lo que le corresponde al observador hacer, el historiador, y establecer en qué se equivoca cada una de las partes y dejarlo ya todo resuelto y empezar el olvido, se fundamenta en algo que yo creo que ahora, por una serie de causas que tienen que ver con la globalización, se puede mirar de otra manera. En su momento pudo tener un sentido, pero hoy puede tener otro. Porque en efecto son todos víctimas, pero a lo mejor no son iguales los victimarios. Y en ese sentido puede que los delitos no sean los mismos. Y atreverse a entrar en esa cuestión no afecta solo al terreno moral, ni por supuesto solo al terreno jurídico, sino fundamentalmente al terreno del conocimiento. ¿Es posible argumentar que víctimas iguales implican, sin embargo, victimarios diferentes y, por lo tanto, fenómenos distintos en términos de violencia? Bueno, pues yo no voy a decir que sí de antemano, sino que pretendo que eso se pueda discutir. Y para discutirlo, pues me he dotado y me doto de herramientas para poder observar la guerra española de otra manera que como una guerra civil. Porque lo que hay en juego aquí es que para poder hacer eso, entonces la guerra española no necesita o no debe ser vista como una guerra civil. Y creo que hay suficientes argumentos ahora ya encima de la mesa para argumentar que la seguiremos llamando guerra civil, porque es la forma convencional en la que nos referimos a eso que sucedió entre el año 36 en adelante, pero en términos conceptuales o categoriales fuertes puede ser una gran equivocación llamarla guerra civil, además de que hay fenómenos internos al mundo académico que caminan en esa dirección. Pongo dos. Un reciente libro de síntesis de Julián Casanova, España partida en dos, que publicó por ocasión del último aniversario de la guerra en 2016, denomina al capítulo final del libro Guerra Incivil. Cuando un historiador tiene que terminar diciendo que la guerra civil habría que llamarla guerra incivil, es que a lo mejor el problema está en el propio categoría concepto de guerra civil. Pero si añadimos a eso que Rafael Cruz, en un texto interesante en el que cuenta la historia del término, el uso del concepto o de la categoría guerra civil antes de la guerra, desde comienzos del siglo XX, en las luchas y vicias políticas del periodo, su argumento es que era un término muy utilizado en la crisis de la Restauración, muy utilizado durante el periodo republicano en distintos momentos, con un argumento siempre más o menos el mismo, el temor a vamos camino de, porque se están haciendo las cosas mal, o escenarios directos, llamar guerra civil a un proceso electoral. Y sin embargo, y aquí llega lo que se sabía de antemano, pues hay un texto
39, durante la guerra, nadie la llama guerra civil. No la llama guerra civil ninguno de los dos bandos por motivos sobradamente esperables. Para el bando franquista, la guerra no es civil porque ahí no hay ningún civil en juego, no hay ningún reconocimiento ni de que el contrario, ni digamos los seguidores, son civiles a ningún nivel. El contrario es la anti-España, es la horda marxista, es una especie de bárbaro, un sujeto degradado que no tiene la categoría de ciudadano. Y los que estamos luchando contra ellos tampoco queremos ser ya ciudadanos. Luego de civiles, nada. Esto es una guerra, pero no civil. En cambio, el bando republicano lo que se sabe, porque además hay polémicas internas, bueno, se sabe lo más elemental, es que si hay un reconocimiento de que hay civiles, incluso se diría en ambos lados, pero hay reconocimiento de que aquello sea una guerra, hasta enero del año 39. Entonces, algo tan simple, bueno, digamos, para un historiador conceptual, como yo me considero parcialmente también, como que los conceptos que se utilizan tienen que tener algún reflejo en conceptos históricos, en este caso no cuadra. ¿No? Estamos tratando como una guerra civil algo que en su tiempo no se llamó así. ¿Algo de relevante puede haber ahí? Pues yo creo que lo hay, para pensar. Pero la cosa grande viene por otro lado. Este es un libro que es el único que traigo así, creo, en portada, porque no está traducido al castellano y sería un libro realmente interesante de traducir, es posible que se haga, pero este señor, David Armitage, profesor de Harvard, ha publicado una historia del concepto de guerra civil desde el mundo antiguo hasta la actualidad. Y lo que sale de ahí es tan evidente que no tiene vuelta de hoja. Se llama guerra civil en la tradición occidental, desde antes de Aristóteles hasta la guerra civil española, que de alguna manera modifica en los años 60 esa forma de ver las cosas. Todo fenómeno completamente habitual en un mundo de autogobierno ciudadano, en una ciudad-estado, se llama guerra civil a la situación esperable siempre, recurrente, por la cual los enemigos del autogobierno y los enemigos de las libertades y los contrarios a la ciudadanía se organizan para acabar con el experimento democrático que se espera. De manera que lo habitual en un escenario de democracia es que se den situaciones de guerra civil, que normalmente sucede, sin embargo, que duran muy poco, porque suelen ser golpes de Estado triunfantes o fallidos. Y solo en algunos escenarios concretos hay fuerzas suficientemente organizadas para que se abra una fractura en el cuerpo civil y entre los ciudadanos que dé lugar a un enfrentamiento que además de civil es militar. Y normalmente además, por cierto, transnacional o supranacional también, lo cual dificulta definir los pocos escenarios mundiales de guerras civiles porque tienen siempre una componente pues, de guerra anticolonial, Corea, de lucha antifascista, transnacional nuevamente, con intervenciones de países exteriores, Grecia o Finlandia, pero en el caso español. Bien, entonces visto de esta manera, hay una cosa muy básica que yo creo que se rompe aquí y es la relación que tenemos en la historiografía española muy directa entre la guerra civil y el fracaso de una experiencia ciudadana. Lo que respondería David Armitage es que, precisamente, si algo podemos aprender de la historia conceptual, de una historia del concepto de guerra civil, es que la República Española fue una república bastante normal, precisamente porque tuvo una salida en forma de una guerra civil. Ahora, lo que tiene de raro es que esa guerra civil fuese como fue. ¿Y qué quiere decir que fuese como fue? Bueno, pues que fuese como fue, que durara tanto tiempo. Bueno, en parte, no. Que diera lugar a cosas como que 80 años después haya 114.000 personas desaparecidas, todavía por exhumar en fosas sin saberse ni los nombres de esas personas, una cantidad de muertos civiles descomunal, fuera de lo mesurable, e incluso al mismo tiempo la refundación de un Estado, es decir, no la vuelta al Estado anterior al año 31 de la implantación de la democracia, sino un tipo de formación política diferente después, que por cierto trae muchos problemas de definición. Todavía los trae. Y los va a seguir trayendo, desde mi punto de vista, mientras no se entienda que lo que viene después del año 36 o 39 depende al 90% de qué tipo de enfrentamiento bélico se ha dado a partir del año 36 y no de una categoría llamada fascismo y no de una categoría llamada dictadura y no de unas argumentaciones de tipo normativo que están construidas a partir de casos de
dictaduras o de fascismos que no arrancan con una guerra civil. Ni Alemania, ni Italia, ni ningún otro ejemplo, ni Portugal, ni Grecia. Grecia más, pero a otro nivel. Entonces, necesitamos conocer bien de qué va ese conflicto si queremos definir también bien la España de Franco y, por cierto, entonces la transición a la democracia. Vamos, lo que se juega es mucho y yo supongo que de esto se seguirá hablando muchísimo tiempo. Yo tengo mi postura, que es lo que voy a intentar transmitiros aquí. Es una postura muy definida, puede parecer, pero está en un proceso de elaboración. Entonces, repito, yo soy enfático, pero todo lo que viene a continuación para mí es cuestionable y me lo cuestiono cada mañana. Pero entiendo que por ahí es donde quiero seguir pensando. Hay que meterse en un diccionario nuevo, entero, si queremos entender la guerra española del 36 de una manera distinta a simplemente una guerra civil. Si hubiera sido una guerra civil, la guerra civil española no hubiera tenido ni la proporción, ni la cantidad, ni la calidad de muertos civiles que tiene. No hubiera dado lugar a una refundación del aparato del Estado tan profunda como se da. Entonces, es más que una guerra civil lo que hay en juego en el 36. Esa es mi base de operación elemental. ¿Es una guerra civil? Sí, pero más cosas. Y eso demás no es simplemente un suplemento, sino que es lo que realmente define la especificidad del acontecimiento. O sea, la guerra civil española es como tantas otras luchas en contra de la ciudadanía que se producen en la modernidad todavía hoy, como tantas que no llamamos guerras civiles muchas veces, otras sí, otras veces sí, por ejemplo de Siria hoy, bien, pero que por cierto, esto hace de paréntesis, la categoría guerra civil, como termina diciendo David Armitage, tiene una operatividad analítica hoy día prácticamente reducida a cero y en cambio una capacidad periodística y propagandística muy elevada. Es un término que desde la caída del muro ha ganado prestancia en la prensa, pero en cambio no encontrarás grandes autores, Calibá, se citan siempre a los mismos, muy poca gente que trabaje, porque el concepto es un concepto que lleva un poco lejos. Es muy difícil, de hecho, encontrar una definición medianamente normativa. Pero bueno, dejando eso de lado, que no es el asunto, precisamente a mí mi argumento es, yo estoy dispuesto a defender que, bueno, parece fácil, lo más fácil de defender es que, en efecto, aquello fue una guerra civil, pero lo que lo define no es eso, sino otras cosas. Y para llegar a entender qué son esas otras cosas, hay que armarse de argumentos fuertes que están basados en utilizar conceptos y categorías de análisis con cierto rigor, buscando además explicar la gran complejidad del asunto. Porque esa complejidad, y aquí entonces doy un salto, se mide hoy en que ya tenemos, también en el mundo académico y no en los movimientos sociales, personas, unas cuantas, que desde dentro y fuera de España ya escriben que aquello fue un genocidio. Digamos que hay que verlo desde la perspectiva y desde la mirada de la justicia de los derechos humanos y por lo tanto estamos ante una forma, una manifestación de crímenes contra la humanidad. Y uno puede, yo creo más que legítimamente, argumentar en esa dirección. Discursivamente, bueno, yo estoy dispuesto a afirmar lo que haga falta. El problema es qué es lo que se pretende con eso y cuáles son los límites de definir la guerra española como un genocidio o simplemente colocarlo dentro del paradigma de los derechos humanos. Y es que si uno solo quiere ganar una batalla en el terreno discursivo, bien, pero si quiere hacerlo en el terreno jurídico, pues entonces la barrera que hay es absolutamente inmensa, porque la guerra española de 1936, se mire como se mire, en principio, formalmente, no puede entrar en la categoría del genocidio, por la sencilla razón de que se trata de un conflicto que enfrenta a partes que se definen a sí mismas en términos ideológicos, que es justo el único tipo de conflicto que el genocidio no avala ni acoge. El genocidio avala la definición de Lemkin, famosa, pues la que está en las Naciones Unidas y el Tribunal Penal Internacional, avala conflictos étnico-raciales, confesionales, y ahí queda. Podremos añadir algunos más, por ejemplo, en términos clasistas, en términos de género, pero el que no va a entrar nunca, expresamente, es
la conflictividad, la contraposición, la represión de civiles que se miran a sí mismos entre sí o que se definen los conflictos que tienen en clave ideológica. Y yo quiero mostrar ahora, espero poder hacerlo, que algo de razón hay en hacer eso así, más allá de la historia que se cuenta siempre, pues de que eso se hizo durante la Guerra Fría y que entonces Stalin llegó a la ONU y dijo jamás aceptaré una definición como esta, pues porque me toca a mí un poquito de cerca la cosa y bla bla bla, porque eso es así probablemente, pero no explica suficientemente. Hay algo más en juego, que es lo que yo quiero intentar aquí, un poco, aunque sea por encima, esbozaros. Y es que las identidades de tipo género, de tipo clase, de tipo etnia, de tipo confesión y de tipo ideología son distintas entre sí. Producen sujetos distintos y lógicas de confrontación distintas, producen reconocimientos diferentes, producen autoidentificaciones diferentes y también producen reconocimientos por parte del orden distintas. Vamos, por dejarlo claro, y perdonad la broma que voy a hacer, espero que no moleste a nadie, pero en esta aula hay personas de una etnia en principio oriental y se hace visible. Fenotípicamente lo es, y entonces los prejuicios pueden empezar a operar a partir de ahí, pero en esta sala puede haber terroristas de, en fin, pues de la extrema izquierda de los años 70 y serían mucho más difíciles de reconocer. Pero incluso puede haber musulmanes y que tampoco sea del todo claro que lo estén. Y puede haber personas, hijos de multimillonarios y algunos en cambio viviendo en la práctica de la exclusión social y que eso tampoco sea tan visible. Pero seguramente lo sería más que sus ideas y en cambio menos que su género. Entonces, algo tan simple como eso es esencial para entender cómo son, no ya lo que diga la ONU, sino cómo podemos abordar el conocimiento de un fenómeno en el que el tipo de conflicto que se ha dado y por lo tanto la represión se ha hecho en nombre y desde una mirada en clave ideológica por parte de los agentes, de los sujetos. Bien, pero ahora lo vamos a hacer todavía más complicado porque si hay un problema en definir la guerra española como genocidio, no es solo un problema jurídico el que hay en medio, o sea, que están los señores de la ONU diciendo, bueno, no entráis ni por cerca, así que a ver qué hacéis. Pues os podéis quedar en casa tan contentos diciendo, esto fue un genocidio, pero no tendrá apelatividad. Si queremos ir a algo más, yo no pretendo eso necesariamente, pero puedo decir sí, pues que sea justicia, pues bueno, pues entonces vamos mal, porque al llamarlo genocidio lo que estamos haciendo es prácticamente ridiculizar el caso, ¿no? Es que además hay un problema epistemológico como la copa de un pino, porque el genocidio dice que, en fin, y los crímenes de lesa humanidad en general, se perpetran hacia minorías distintivas, de ahí la etnia, de ahí la confesión. Y la guerra española, pues también, no pongamos como no pongamos, es una confrontación que no es entre mí, la represión no se practica hacia minorías, porque si se practica hacia algo es hacia mayorías o minorías mayoritarias. Pero además se hace, y esto es lo que lo vuelve tan enrevesado de desentrañar, sobre una población que es muy homogénea cultural, confesional y étnicamente. Vamos, nadie podrá contar la guerra española como una guerra de España contra Galicia o España contra Cataluña, ni siquiera la componente lingüística opera con fuerza. ¿Cuántos carlistas hablaban euskera? Solo con eso ya uno se quedaría asombrado. Entonces, en una comunidad tan homogénea, cultural, confesional, histórica, se va a producir un fenómeno de represión brutal sobre un conjunto de población que no es una simple minoría. No se puede comparar estadísticamente los republicanos represaliados en términos de su dispersión a cualquier nivel con los judíos alemanes, ni más ni menos, para que nos hagamos una idea, o con los gitanos rumanos. Y sin embargo se produce. Entonces la cuestión complicada aquí es cómo ser capaces de demostrar, y esto es un problema fundamentalmente analítico y descriptivo de historiador, o sea, de observador del pasado, tenemos la clave, y yo lo sé, cómo poder mostrar que lo que formalmente es un conflicto entre ideologías o de tipo ideológico y una represión de carácter ideológico en nombre de ideologías, sin embargo, tiene los elementos y los rasgos definitorios de la represión ejercida contra etnias
y contra confesiones. De manera que sí es, en ese sentido, perfectamente un genocidio y se puede demostrar. Que os repito, que soy muy enfático, o sea, que yo no llego aquí a... Solo intento decir que es por ahí donde se debe plantear la discusión. Entonces, mi planteamiento, que ahora os voy a contar, ya os lo anticipo, y así ahora podemos entrar en el vocabulario, que es un poco rollo, y pasaré a lo mejor un poco por encima, porque a lo mejor así luego podemos volver sobre él, es que la guerra española son 3 guerras en una, pero no de esta manera que nos han contado. No, es que la guerra española fue una guerra en realidad en donde estaban todas las guerras dentro, las de género, las de clase. No. Es que además de una guerra civil, y muy por encima de ello, es una conquista colonial civilizatoria al estilo de las que se dan. El ejemplo más parecido es la expansión de los nazis en Europa. Bueno, y si se quiere, cualquier expansión colonial civilizatoria al estilo de la de los europeos en África en el siglo XIX tiene elementos fundamentales de la construcción del enemigo y del otro, propias de la conquista colonial. No estoy hablando que también de que los conquistas del 36 se llamaban africanistas por algo. Estoy hablando también de eso. Estoy hablando de lo que dice de Alfredo González Ruibal y su arqueología colonial. Es decir, las tropas franquistas, arqueológicamente la evidencia es que ocupan las ciudades que asaltan y los poblados que asaltan con las dinámicas idénticas a las que se aplican en las cabilas marroquíes 25 años atrás. Y con eso todos los mecanismos de represión indiscriminada que se ponen en marcha. Entonces eso está. Pero me interesa a mí, a su vez, bueno, lo que luego os voy a intentar decir así muy rápidamente también, lo que se llama ahora el giro perpetrador. Es decir, el viraje en la observación de estos fenómenos de violencia desde la víctima al victimario. Hay que intentar reconstruir qué es un victimario y es un tema marinera y complicado, pero se puede hacer a un determinado nivel, bueno, y es un poco de lo que va mi investigación. Pero además de una conquista colonial civilizatoria, bien, que eso, por cierto, lo tienen bastantes otras guerras civiles del siglo XX que se han denominado como tales, la más importante comparativamente, la que es realmente la hermana gemela de la española, mucho más destructiva que la española, por cierto, que tiene esa especie de prurito romántico en el ranking mundial, cuando evidentemente la guerra civil más destructiva del siglo XX mundial ha sido la guerra de Corea. 2 millones de bajas solamente en militares chinos, 900.000, población civil más de 1 millón de desaparecidos o muertos. Y claro, es en un escenario anticolonial como la copa de un pino, y la lógica del imperialismo japonés sobre Corea ha sido una lógica de expansión colonial pura y dura. El problema es que luego los norteamericanos operan más o menos con una mirada parecida, según cuentan por lo menos los autores que han escrito esto, cuando tienen que ganar el terreno a los comunistas en el año 52. Hay textos sobrados sobre ese asunto, entonces no entro sobre ello. Bien, pero en cambio lo que no tiene Corea, que sería, bueno, pues la otra gran guerra que dices, bueno, la española ya tenemos 2 casos que siempre vienen ahí para comparar. Lo que no tiene es la última, la componente completamente específica de la guerra civil española del 36, que está más allá de una guerra civil, y por suerte ahora, aunque sea por desgracia, podemos constatarlo porque forma ya parte de nuestro universo de cultura política media de cualquier ciudadano occidental por el terrorismo yihadista, y es que fue una guerra santa moderna o en tiempo moderno, además expresamente lo fue, quiero decir, se autodenominó cruzada por quienes la pusieron en marcha. Y esto, el problema es que los historiadores desde hace 60-70 años, por motivos que no vienen al caso, pero podemos tratar si queréis, pues tomaron todo eso como pura propaganda. Bueno, es que el franquismo pues eso se legitima de esa manera, ¿no? Y claro, sí, es propaganda, pero la propaganda tiene debajo conceptos y categorías fuertes, tiene imaginarios sobre el otro, y tiene un tipo de imaginario sobre el otro, y tiene algo muy concreto, que es el verdadero punto fuerte sobre el que yo me voy a intentar centrar en esta charla. Quiero decir, porque hay motivos sobrados nuevamente, y que con que eso quedara claro, y entonces lo anticipo ya, pues yo ya me voy contento. Carl Schmitt, el gran ideólogo del nazismo alemán, se vino a España en el año 29 y aprendió castellano para leer y transmitir algo que a los propios nazis les era mucho más complicado,
en su cultura, incorporar como forma de definir al otro de una manera que legitimaba acabar no ya con un judío, dos judíos, tres judíos, sino con todos y además con la categoría entera de judíos. Y esto es muy interesante, fijaos, porque está disponible por ahí cuando luego lo depuraron a Smith, pero luego lo readmitieron y en España, en el año 62, Manuel Fraga Ibarra pues, le hizo doctor honoris causa en la Universidad de Zaragoza. Y el speech de Smith del año 62, que está publicado como Teoría del Partisano, ahí es donde Smith hace memoria y dice, yo lo que encontré fue esto. Es muy sencillo, pero muy complicado a la vez. Hay una definición del enemigo, que no es la del puro antagonismo, que es la definición clásica de la tradición, y ya siento con este poquito momento aquí ya de una vez, esas dos formas de entender la política como cooperación y la política como conflicto, pues obviamente la que gana en nuestro mundo moderno es la segunda, cuando la primera es indispensable, por cierto, para todo, también para matar hay que estar cooperando. Pero la política sobre todo es esto de la distinción entre el amigo y el enemigo que Smith toma pues, de Maquiavelo, de Hobbes, de quien se quiera, ¿no? Y claro, Smith dice, una visión nos lleva al agonismo. Hay formas de acción política. Hay una política en la que yo no me confronto, pero otra política que es la política de la confrontación. Se apoya en la confrontación. Yo sé quién soy porque sé quién no es conmigo. Y a partir de esa distinción, pues hablamos de agonismo o antagonismo. Muy bien, pues ya está. Y con esto puedes explicar prácticamente cualquier fenómeno político. Claro, excepto este que estamos tratando ahora y algunos otros, ¿no? Como los que tienen que ver con los crímenes de lesa humanidad. Porque ahí tiene que operar otra lógica. La lógica, según Smith, que dice, la descubre el catolicismo político, la descubre el pensamiento político reaccionario en la modernidad, la formula modernamente Donoso Cortés, y por eso yo tengo que ir a aprender eso. Y se viene a España y lo aprendo. Porque es la herencia de una tradición muy larga de intolerancia religiosa radical, de integrismo religioso radical, vivido de una manera metapolítica, más allá de la política, porque está la salvación del alma de por medio. Y entonces hay un tipo de enemigo al que si doy reconocimiento, y entonces ya entro en la palabra clave en parte de esta charla junto con deliberación, al que si doy reconocimiento, entonces yo no puedo tener identidad. Mi identidad se mide en no poder dar el reconocimiento a otro, porque si se lo doy, yo no tengo identidad. No es lo mismo. Fijaos, el antagonismo lo que dice es, mi identidad se construye negando la tuya, pero al negar la tuya construye la mía. En la noción del enemigo absoluto dice, si te doy reconocimiento, yo no soy. Entonces yo no puedo darte reconocimiento, bajo ningún concepto. Y este imaginario está más allá de la política, tiene una componente religiosa de por medio potente. Se ha dado en una cultura pues como la española. Yo, personalmente, y perdonad que ya os digo, soy muy enfático, que estas cosas no se estudien en la secundaria me parecen un problema de identidad nacional. Es decir, si se aprendieran en secundaria, por lo menos que esto ha pasado y que se ha pensado así, se ha pensado, oye, no pensamos así, ya. Pero en este país, en la cultura que hemos heredado, pues yo creo que es malo, es mucho mejor que se sepa. Bueno, yo me voy a lo que voy. Y es que hay una forma de empezar a hilar aquí que está pasando en la que ya tenemos unos cuantos conceptos o categorías que nos pueden ayudar a entender. El primero que me interesa que entendamos bien es que hoy día vivimos un mundo académico, sobre todo en el que la palabra identidad ha aparecido por todas partes y se usa y se reusa y se vuelve a utilizar. No la encontraréis en mí. Yo tengo un uso preciso de lo que es identidad. Identidad vista de una manera, y no la identidad, bueno, ¿qué identidad tiene estas las identidades, yo distingo cosas diferentes, ¿vale? Pero si no, no me aclaro. Y tengo a un autor en el que apoyarme para poder decir, o dos autores o tres, personas que han pensado, una forma de entender la identidad. La identidad como reconocimiento. La identidad como reconocimiento lo que plantea es que uno no tiene una identidad que elige, la identidad no se elige, la identidad se posee. ¿Y cómo se posee? Porque se le reconoce. Alguien te la reconoce. Tú no eres el dueño de tu identidad, sino que otro te la da. Te la da reconociendo. Te puede reconocer como feo, como guapo, como joven, como viejo, no como lo que tú quieras.
Y a pesar de eso, cuidado, existe una cosa que es la autoidentificación. Uno piensa, bueno, yo soy un tío muy guapo y yo soy un tío muy inteligente. Eso es parte de tu identidad, pero la identidad te la dan otros. Y dentro de esos otros, uno que te la da todavía más gorda, y ya no hablamos entonces de identidad, sino de clasificaciones, es el orden en el que vives de cosas. Eres un estudiante, te guste o no, aunque tú no te identifiques con ello y aunque tu madre diga que de estudiante no tienes nada y no te reconozca como tal, pero lo eres en términos categoriales. Tu estatus es ese y punto. Bueno, esto es por un lado, bien, y ahora vamos a la otra mitad del esquema, ¿no? O sea, tenemos que la identidad tiene que ver con el reconocimiento y ahora vamos a ver que la política tiene que ver con la deliberación. Hablamos de política cuando hay procesos deliberativos. Esta es otra literatura enorme, de la que, bueno, pues no quiero traer ejemplos, pero ahora es la moda y está bien y mal, pero se escribe mucho abundantemente de lo que define una noción de política es la deliberación. Pero claro, hay una diferencia, hay dos niveles de deliberación muy distintos en cualquier acto político. El acto de tener amigos y de formar parte de un grupo, el acto de llevarte con un hermano, son actos políticos todos. Siempre, actos políticos están más allá de la alta política o de la política. Pero muchos de los actos, o sea, digamos, lo político, cuando tiene que ver con la deliberación, de dos maneras muy diferentes entre sí. Cuando no hay deliberación, no hay política. Pero puede haber deliberación que sea solamente acerca de los medios. Yo creo que se entiende suficientemente bien con el caso de los nazis y los judíos, que claro que tomaron decisiones y por lo tanto se comportaron políticamente y tomaron muchas decisiones sobre qué hacer con los judíos. Pero las decisiones que tomaban tenían solo que ver con los medios. Es decir, son judíos y vamos a hacer algo con ellos, porque son judíos y vamos a hacer. Ahora, lo que no está claro es que entonces deliberamos qué se hace con los judíos. Si se los mata, si se los encarcela, si se los lleva a un campo de concentración, si se les deja ir, si se les dan leyes especiales. Eso es todo deliberación pura. Así que es política. Pero claro, es política solo en relación con los medios. Para hablar de política en un sentido fuerte, que atañe a una noción de ciudadanía, la deliberación tiene que ser acerca de los fines. ¿Y qué es deliberación acerca de los fines? Pues deliberación acerca de los fines es que tengamos que deliberar si tú eres un judío o no lo eres. Si tú eres o no un comunista. Si tú eres o no un protestante. Porque deliberamos si te metemos en la categoría o no. Con los judíos, los alemanes es el ejemplo, perdón, pues un poco así de andar, pero me tengo que poner a andar por casa porque si no, a lo mejor no transmito bien. No quiero que suene como a poco dramático. Pero fundamentalmente los nazis con los judíos lo que tienen claro como el mío es que con los judíos no se delibera nada en relación con los fines. Eres un judío y aquí llega lo que nos interesa. Independientemente de lo que digas. Muchos judíos alemanes no se sienten judíos porque no se consideran judíos. Pero así de sencillo. Y me da igual, lo eres. Solo me importa qué voy a hacer contigo. A lo mejor luego no te vamos a matar, cuídate ahí. Porque eso es lo que tenemos que deliberar. Para que veáis esto es tan... Antes no voy a entrar en eso todavía. Entonces, yo distingo entre el mundo de lo político y de lo impolítico cuando... Lo impolítico es todo aquello en lo que no se toman decisiones, básicamente. Nosotros tenemos un montón de convenciones, nos sentamos en la mesa, yo llego aquí, me subo aquí arriba y sobre todas estas cuestiones no deliberamos, porque si no, no viviríamos una vida, estaríamos todo el día de asamblea. Entonces, como las culturas no se pueden permitir eso, porque el orden es más importante, hay un montón de terrenos que se dan por descontados. Todo ese es el universo de lo no deliberable, de lo no deliberado y de lo impolítico. Y ahí es donde se puede y donde entra en juego la posibilidad de la definición del otro como un excluido, como un no, como que no es parte de, sin tener que recurrir a la deliberación en torno de los fines. Es decir, se asume que yo soy el que voy a dar la conferencia y nadie llega, oye, vamos a deliberar a ver quién habla ahora. Se asume, entonces ese universo forma parte de cualquier cultura, todas las culturas tienen unos umbrales de lo que es impolítico, de lo que se considera intocable, bien sea intocable por estar por encima de, ahora vamos a ir sobre eso, o sea, porque es encarnación del orden natural de las cosas, porque Dios lo quiso, o bien al revés, de lo que es
la moral compartida, las costumbres, pues lo normal, pues chico, desnudo por la calle como que no. No porque sea delito, sino porque a nosotros nos vestimos. Entonces, ese tipo de cosas son las que operan para la producción de los arquetipos acerca de quién es quién en una sociedad, quién es excluible, quién no forma parte, quién no comparte las normas y qué se hace a partir de entonces con ellos. Entonces, lo que me interesa rescatar de aquí, para que entendáis, es que en una guerra civil hay muchísima deliberación en torno de los fines. Porque, y aquí entramos en lo gordo, luego vamos a hablar sobre ello. Si alguien dice yo soy comunista, lo tengo en cuenta, porque la ideología es una identidad en la que la autoidentificación es importante y se suele tener en cuenta. De hecho, sin embargo, me dice, claro, pero hay veces en las que no. Hay regímenes que tratan a la gente como y los represarían, aunque ellos digan que no son susceptibles de represaliar. No, yo estoy a favor de Franco, de verdad no me represaréis. Pero, pues vale, a lo mejor no se tiene en cuenta la autoidentificación. Pero lo normal es que se tenga en cuenta. Y sobre todo, en las identidades ideológicas, precisamente porque se basa donde hay ideologías es porque debajo suele haber ciudadanos. La deliberación en torno de los fines es permanente. Normalmente, siempre, ahora vamos a ver para el caso republicano español, se tiene que deliberar si un prisionero es delincuente o no es delincuente, ha hecho algo que le convierte en susceptible de represalia y entonces entra en el cajón de la represión. Pero en cambio, las identidades de tipo étnico, las identidades de tipo confesional, sobre todo, son identidades que es mucho más fácil que la deliberación en torno de los medios no se produzca, porque de antemano eres negro y como lo eres, me da igual, y además me da igual que me cuentes si lo que yo estoy pretendiendo es una represión de tipo racial. Si estoy pretendiendo una represión de tipo religioso, me puedes contar misa, por tus costumbres se te reconoce como musulmán. Entonces no puedes decir que eres católico y yo creerlo con facilidad, pero además, lo mismo con un ateo, en el caso de la guerra española. Bueno, ahí están los datos, no voy a entrar en cuestiones empíricas, pero cuando llegan los carlistas a los pueblos, la primera pregunta es ¿quién no va a misa? Entonces da exactamente igual, a partir de ahí muchas cosas para muchas personas, ¿vale? Da exactamente igual lo que vengan a contar y a decir. Alguien ha preguntado en una dirección y la respuesta genera un colectivo. Ese colectivo es identificado de una determinada manera con mucha facilidad y a partir de ahí la deliberación en torno de los fines desaparece. Solo queda en torno de los medios. Pues ¿qué hacemos? Pues les asustamos solo o empezamos a ir a algo más fuerte. Bien, esto es una parte de lo que quería contaros. Ahora os lo vuelvo a poner una vez más aquí y perdonad que esta es la parte coñazo de lo que tengo que contar, pero es que si no, a lo mejor no se me iba a entender, creo. Y ahora necesito simplemente tengo que añadir alguna cuestión más. Y es la que tiene que ver con la diferencia en cómo opera lo impolítico en una cultura tradicional y en una cultura moderna. La diferencia clave es la ciencia. En el mundo moderno, el principal recurso discursivo para influir, para generar alteridad, para producir imágenes del otro, el principal recurso distinto, nuevo, añadido a todos los que ya están, de corte tradicional, morales, dogmáticos, religiosos, etc., es el científico. Esto es lo que explica el genocidio alemán. Y os voy a poner un ejemplo que creo que con eso está dicho todo. Lo tenéis en la novela de Jonathan Litt, Las Benévolas, y está basada en un proceso histórico real, existente, cuando los nazis ocuparon Ucrania y fueron hacia Stalingrado, entraron en la zona de los Kalmukos, y en ese territorio, en una zona así sur, que unos querían desplazarse hacia los campos de petróleo, pero luego recibieron la orden de volver hacia arriba, se toparon con una población que era aria y judía. Y eran, nada menos, en unas poblaciones bastante grandes, todas muy antisoviéticas, por otro lado, dispuestos los varones a meterse como avanzadilla, meterse en el ejército alemán, formar parte de las avanzadillas, reconociendo territorio y empezando a hacer ya represión contra los resistentes soviéticos, ¿no? Y bueno, el general alemán dijo,
10.000 soldados, nada menos, gratis y de calidad, que conocen el terreno. Bueno, esto es perfecto, sí, pero el problema es que son judíos. Ya, pero es que son años. ¿Y esto cómo es? Primero, ¿cómo se ha podido dar? Porque es una contradicción brutal en los términos, pero ¿cómo se resuelve? Bueno, es que, ¿cómo se resuelve? Porque es que si no hay que matarlos. Si no, desintegrarlos, lo que hay que hacer es fusilarlos. ¿Cómo resuelve esto el Reich alemán? Define un mundo que es el término comparativo para entender la parte, lo español, como espero que os podréis contar luego en un rato. ¿Cómo lo resuelve? Pues lo resuelve de la siguiente manera, mando a Berlín, y Berlín tenemos un problema. Bueno, no os preocupéis porque eso lo vamos a resolver. ¿Cómo se resuelve? A las 2 semanas aparece un avión y sale una catedrática de lenguas antiguas con un libro debajo del brazo. Los sienta a los generales y comandantes y les dice, hay dos teorías. O bien se trata de una población aria que fue judaizada por la diáspora en el siglo VI, VII. Hay una teoría así del siglo 1700 y pico de un viejo viajero ruso que estuvo por aquí, pero este libro de 1863 lo deja negro sobre blanco. Es una población judía que se mezcló étnicamente a lo largo de los siglos. Consecuencia, a matarlos. Y además les abronca y les dice que parece mentira que tengan como remilgos porque están tratando con judíos. A ver si nos entendemos. Entonces lo matan. Entonces eso lo tenéis hasta en internet encontrable. Jonathan Littell lo mete en la novela, en parte porque le está intentando entender la mentalidad del perpetrador, que es lo que define su novela. Entonces, la ciencia es justo el recurso discursivo que más potentemente permite que haya no deliberación en torno de los medios, en torno de los fines, ninguno, y solo deliberación en torno de los medios. ¿Qué sucede? Que en España hay, en el bando franquista, se abre esa vía, se abre con los experimentos de Vallejo Nájera y el Gen Rojo. Y se han trabajado últimamente mucho y se han escrito cosas, y yo creo que son todas muy interesantes, pero lo que hay que reconocer es que nunca fue el fundamento de las políticas represivas del franquismo. De ninguna de las maneras, ya nos hubiera gustado, pero entonces no tendríamos los problemas que tenemos de cómo definimos el franquismo, porque entonces quedaría como un régimen exterminista como el nazi o peor. Pero es que el Gen Rojo era muy difícil de encontrar, esto es lo primero. Porque encontrar el Gen Rojo, y metido en el cerebro. Pero en cambio quiero que rescatemos una cosa para luego, porque los experimentos de Vallejo Nájera, lo que no se ha señalado suficientemente, creo, es que no se hacen con presos republicanos y punto, sino que se hacen con mujeres republicanas presas comunistas. ¿Por qué? ¿Por qué mujeres? Pues la respuesta de época es clara, como decía, porque es por la mujer como se transmite el Gen Rojo. Bueno, claro. Ya, exactamente lo mismo que decían los nazis sobre los judíos, que es que se transmite por las mujeres. Así que ya tenemos un punto de ideología, aunque sea muy superficial de momento, para intentar ver que hay algo más que ideología detrás de esa pugna ideológica, porque, por cierto, intentar encontrar el Gen Rojo es justo, demuestra a las claras, más que ningún otro dato, que la guerra española tiene por fundamento un conflicto en términos ideológicos. Se está buscando un gen ideológico, que por cierto es tan difícil de encontrar, o sea, que se encontrará una vez alguno, ¿no? Bien. Después me interesa simplemente que veamos otras cosas muy por encima, básicamente que nos falta mucho para aprender sobre eso, hay mucho que estudiar y investigar porque no hemos hecho una cosa que sí se ha hecho para el mundo alemán más claramente o para otros casos, y es estudiar que cuando uno analiza al otro, estudia lo impolítico, la definición del otro como ajeno a la comunidad, a partir de ahí se ponen en marcha todas unas lógicas de metáforas que son muy relevantes, más de lo que parece. Lo tenéis en el cómic Maus, ¿no? Muy bien contado. Los judíos como ratones y los alemanes como gatos. En cambio, para el caso español no se ha trabajado apenas. Todo el imaginario, que puede ser de dos tipos muy distintos,